Les damos la bienvenida a la Feria Internacional del Libro de Canelones en su tercera edición y a continuación va a comenzar una mesa muy interesante con el profesor y escritor Fernando Aparicio. Fernando Aparicio viene a compartir su obra. Fernando, te damos la bienvenida a la Feria Internacional. Micrófono. Muchas gracias. Y bueno, la idea es que esta sea una charla amena a través de la cual podamos ir compartiendo un poco algunas cuestiones relevantes sobre tu obra, sobre tu proceso creativo. Muy bien. Bueno, este libro es el fruto de una investigación de varios años. Yo la comencé cuando todavía era docente de la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Historia Americana. Cuando la culminé ya estaba jubilado. Y es un trabajo que yo hace muchísimo tiempo que tenía en mente y cuyo eje central es tratar de vincular un fenómeno universal, verdaderamente decisivo en la historia del mundo del siglo XX, que es el fenómeno del estalinismo, y vincularlo con la historia de nuestro país, con la historia nada más ni nada menos que de uno de los partidos de izquierda más importantes, como lo es el Partido Comunista del Uruguay. Para abordar ese tema, al cual por algún motivo investigadores e historiadores de mucha mayor fuste que yo no le han querido hincar el diente, me pareció imprescindible para el lector interesado en los temas de la política, de historia, pero no necesariamente un especialista. O sea, no es un libro que está dedicado a la academia, sino al público interesado, repito, en la historia y en la política, ubicar qué fue el fenómeno del estalinismo. El estalinismo no fue únicamente asociar el nombre de un dirigente político o de un estilo de gobierno, sino que fue algo muy profundo, algo que marcó a lo que fue la primera experiencia anticapitalista del siglo XX, como fue la Revolución Rusa, y que luego comprendió y abarcó, después de la Segunda Guerra Mundial, a buena parte de Europa, lo que se denominó el campo socialista, la Europa del Este, ¿verdad? Pero también marcó de una manera profunda a lo que entonces se denominaba el Movimiento Comunista Internacional. Entonces, el libro gira en torno a una interpretación, que por supuesto no es mía, yo adhiero a determinada interpretación, de lo que fue el fenómeno estalinista, que desde ya, claro, fue infinitamente más que un simple culto a la personalidad de Stalin, como durante mucho tiempo y muchas veces se lo ha querido presentar. El estalinismo fue un fenómeno social, cultural, político, que hunde sus raíces en tres grandes cuestiones. El carácter de la Revolución Rusa de 1917, el atraso, la idiosincrasia de la Rusia de entonces, la Rusia zarista, y el fenómeno leninista, como una corriente dentro del marxismo, que logra llegar por primera vez a un gobierno obrero y campesino, pero que se ve frustrado en cuanto a su proyección en relación a la extensión del movimiento revolucionario, ¿no? El concepto de los marxistas rusos del comienzo del siglo XX era que si se daba una revolución en Rusia, ya se había dado un intento en 1905, iba a ser el primer eslabón de una revolución europea, y que el proletariado ruso no podía llegar a construir nada cercano al socialismo si no era acompañado por revoluciones en Alemania, Francia, Austria, etc. Y bueno, eso se frustró, esas revoluciones se frustraron, y el leninismo, a través de dos concepciones que derivan de él, ¿no? La concepción de León Trotsky y la concepción de Stalin, pugnan luego de que la Unión Soviética queda aislada, y se genera un sistema que no solo empapó al Estado soviético, sino sobre todo al Partido Comunista de la Unión Soviética, al viejo partido bolchevique. Y bueno,
el estalinismo como conductor del Estado soviético y de la Internacional Comunista, ¿no?, del Movimiento Comunista Internacional, comenzó a interpretar la relación mundial, la situación mundial, comenzó a construir un modelo de sociedad y un modelo de partido, un modelo político, que en definitiva es lo que se llama el estalinismo. Entonces, Fernando, las lectoras y los lectores se van a encontrar entonces con una lectura, digamos, amena, en la que se van a desarrollar también una serie de conceptos, imagino, al respecto de esta temática tan compleja. ¿Nos podrás adelantar algunos de esos conceptos? Sí, lo de ameno espero que así sea. Lo que se va a encontrar el lector es, de manera paralela, una historia de los principales fenómenos de la Unión Soviética, de la política internacional, de cómo se situó el Estado soviético y el Movimiento Comunista Internacional ante esos fenómenos. Tiro algunos: el ascenso de Hitler al poder, la guerra y la guerra civil española, la Revolución Española, el pacto germano-soviético previo a la Segunda Guerra Mundial, la propia Guerra Mundial, el mundo de posguerra, la crisis, la primera división del Movimiento Comunista Internacional con la crisis yugoslava, ¿no?, el fenómeno del titismo, bueno, y posteriormente la crisis de Hungría, la intervención en Hungría, la intervención en Checoslovaquia una década después, la controversia chino-soviética y la ruptura chino-soviética. Y paralelamente cómo se situó el Partido Comunista del Uruguay ante esos fenómenos internacionales, y cómo fue adoptando una vida interna, una vida política interna que reproducía absolutamente todas las características del fenómeno estalinista. Esto es sectarismo, esto es tergiversación de la realidad mundial e incluso de la realidad uruguaya, y un acriticismo absoluto en cuanto a la política soviética, entendida tanto al interior de la URSS como en el movimiento comunista internacional o en la escena internacional. El libro utiliza como fuentes una amplia y variada bibliografía y como elemento de alguna manera curioso, los archivos de la inteligencia policial uruguaya, lo que en su momento fue el Servicio de Inteligencia y Enlace, y que después se trocaría en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, creado en 1947, el Servicio de Inteligencia y Enlace. Cuando comienza la Guerra Fría, no por casualidad es el año que se crea la CIA, el Plan Marshall, o al año siguiente la OEA, y desde su comienzo se centró especialmente en el Partido Comunista del Uruguay. Esos documentos se dieron a luz por primera vez cuando la gestión del doctor José Díaz al frente del Ministerio del Interior, a través de un investigador y colega, Roberto García Ferreira, que él es especialista en un tema internacional, que es el tema de Arbenz y la Revolución Guatemalteca, y con ese pretexto logró abrir para ese tema los archivos de la inteligencia policial, pero con gran habilidad logró recolectar miles y miles y miles y miles de documentos que trataban otras temáticas y que, bueno, que han sido no solo utilizadas en este trabajo, sino en otros trabajos que hemos hecho en forma conjunta con la profesora Mercedes Terra, con Roberto García, y que el profesor García realiza por su propia cuenta, ¿no? Y desde tu rol, digamos, como investigador, ¿te encontraste con algunas dificultades en este camino para recabar la información, para ordenarla? Dificultades no, más allá de hacer un enorme rompecabezas, ¿no? O sea, la información, yo las líneas generales del fenómeno lo conocía, ¿no? El lector conocedor no va a encontrar ninguna interpretación, digamos, totalmente original. Lo que sí va a encontrar
creo yo, es la documentación, creo yo, apabullante, que confirma lo que sostiene el trabajo, ¿no? Ya te digo, la dificultad mayor fue, esos archivos policiales estaban digitalizados y entonces había que clasificarlos en torno a lo que a mí me interesaba, eso llevó años, y luego, bueno, hacer un gran puzzle, repito, con la biografía ya conocida, ¿no? ¿Y algunas repercusiones de este fenómeno que se traduzcan, digamos, al tiempo presente? El trabajo se detiene, comienza en 1938 y hasta 1968, aborda algún tema un poco previo, situado en el año 35, y tiene una connotación posterior que tiene que ver con la liberación del dirigente comunista Rodney Arizmendi a finales de 1974 y su exilio en la Unión Soviética. Pero el libro se inicia, digamos, esos 30 años, 1938, 1968. El marco cronológico es el fin de los llamados procesos de Moscú, en donde fue difamada, calumniada la vieja guardia del Partido Comunista, del Partido Bolchevique, que llevó a su exterminio físico, que llevó a la más grande falsificación de la historia del siglo XX, y culmina con los acontecimientos de la intervención soviética en Checoslovaquia en 1968. Esos 30 años son de una riqueza y de una tragedia inaudita. Yo soy un hombre de izquierda, soy un hombre de idea socialista, no lo oculto, y a mi juicio el estalinismo, además de lo que conllevó como régimen genocida, nadie nunca mató más comunistas que Stalin, y el estalinismo significó, las pruebas están a la vista. La Rusia de Putin no se puede entender sino como herencia del estalinismo, la Rusia de Yeltsin, la disolución de la Unión Soviética, la caída del mundo socialista, la Polonia de hoy, reaccionaria, ultracatólica, y eso a pesar de décadas y décadas de socialismo real. Entonces, el régimen estalinista y el estalinismo y todos los que lo convalidaron de principio a fin, entre ellos el Partido Comunista del Uruguay, creo yo, cargan con esa responsabilidad que es la de haber echado a perder la única alternativa que ha surgido a la sociedad y al mundo capitalista hasta el día de hoy. O sea, no es una mirada condescendiente, es una mirada crítica. Yo he esperado en esto, el libro ha salido a la venta a principios de julio, he esperado alguna réplica, alguna reacción, por el momento no la ha habido, quizás sea un medio para convocar. Te iba a preguntar, ¿cuáles habían sido las repercusiones, sobre todo desde el ámbito académico, que suele a veces ser un poco más estructurado? No has tenido ninguna repercusión hasta el momento. No, por el momento no. El ámbito académico, es un trabajo que yo lo catalogo como un ensayo-investigación. El lector va a ver que no tiene la estructura de un trabajo académico clásico, aunque creo que tiene la solidez de una investigación. El mundo académico, del área académica, no he tenido ninguna respuesta. Y desde otro ámbito, yo diría el ámbito político, pensé que iba a haber alguna repercusión. Aunque también a algunos allegados yo les he dicho que hay temas que tienen la callada por respuesta, ¿no? Que es mejor no abordarlos, no tratarlos. Entiéndeme, yo no me pongo en una posición de la verdad absoluta. Yo hago una interpretación, creo que es sólidamente documentada,
y creo que se puede cuestionar la interpretación que yo hago, no la documentación que hay detrás, pero bueno, bienvenida sea cualquiera de las dos, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. ¿Y en este momento te encontrás trabajando en algún otro proyecto en este sentido? Bueno, sí, hay un trabajo que con la editorial acordamos la publicación dentro de un tiempo, que es de otra índole, que tiene que ver con la participación directa y verdaderamente novelesca de algunos uruguayos en la Guerra del Chaco, que fue la guerra entre Paraguay y Bolivia en la década de 1930, como pilotos. Uno de ellos luego participa en la Guerra Civil Española del bando republicano, termina siendo derribado en combate, adhiriendo al Partido Comunista Español, y luego la participación de dos uruguayos en la Segunda Guerra Mundial, ambos en la Francia Libre, es decir, la Francia golista, ¿no? Uno en las fuerzas de la Legión extranjera y otros en la aviación, sobre la base de trabajos que han sido publicados, pero son muy poco conocidos, y lo que yo retomo y lo que yo agrego es la contextualización, es decir, qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en Uruguay, qué fue la Guerra del Chaco, algo sobre la Guerra Civil Española, y sobre la Guerra Mundial, que fue la Francia Libre, la Francia ocupada, los escenarios donde esta gente, estos dos compatriotas, tuvieron una actuación verdaderamente de película, ¿no? Y últimamente, como ese trabajo ya está concluido. ¿Y cuál es el nombre? Si es que se puede. El nombre anunciar. Sí, como no sé si la editorial lo mantendrá, pero el nombre sería Uruguayos en Guerra. La primicia. También tiene que ver, me había olvidado, con un episodio que para los conocedores de la historia no es totalmente desconocido, ni mucho menos, pero en 1942 dos barcos mercantes uruguayos, el Montevideo y el Maldonado, fueron torpedeados en el Caribe, fueron hundidos, uno de ellos por un submarino italiano, aunque durante mucho tiempo se pensó que el submarino era alemán, y el otro por un submarino efectivamente alemán. En uno de esos hundimientos hubo 14 muertos. Eso provocó en un Uruguay profundamente aliadófilo, pero donde la corriente herrerista pugnaba por la posición neutral, una verdadera conmoción en esta sociedad aldeana como es la nuestra. En el segundo caso no hubo víctimas, pero también una historia novelesca. El capitán del barco mercante uruguayo, que era un oficial de la Marina de la Armada Uruguaya, el capitán Jean Bruno, fue capturado por los alemanes y estuvo 45 días en el submarino, mientras seguía su acción de guerra, hasta que fue desembarcado en Ebro, en Francia, y rápidamente, como Uruguay todavía era neutral, fue liberado. Pero una peripecia, verdaderamente novelesca. Y el trabajo que he comenzado a fraguar o a inventar tiene que ver también con un episodio y con una realidad que fue el centro, para decirlo rápidamente, fue que en 1955 hubo un primer intento de derrocamiento del general Perón en el mes de junio, y fue bombardeada la Plaza de Mayo y la Casa Rosada por aviones fundamentalmente de la aviación naval argentina golpista, que tuvo como saldo más de 300 víctimas mortales y más de 1000 heridos, mutilados, que sería el primer paso del golpe de Estado que 3 meses después, el 16 de septiembre, termina derrocando a Perón. Y el centro del trabajo es cómo el Uruguay, su sistema político, sus autoridades, sus instituciones, su gran prensa, la mayor parte del elenco político, recibieron a esos aviadores, que eran realmente criminales, bombardearon a su propia población civil, cómo fueron recibidos aquí como héroes, y recibieron todo el apoyo
moral y material, y con lo cual quiero hincarle el diente a un tema que es polémico, ¿no? Y es el antiperonismo de la sociedad uruguaya, del sistema político uruguayo, tomando como punta de lanza ese episodio tan trágico de 1955. Muchas gracias, Fernando. Otra preguntita que te quisiera hacer, más desde tu rol, digamos, como escritor y en relación al proceso creativo. ¿Tú escribís todos los días como hábito? ¿Lo haces en este caso por proyectos, por la inspiración, digamos, de una temática? Contanos un poco cómo es eso para ti. No, todos los días no, y ahora hace mucho, desde que terminé el trabajo sobre los uruguayos en guerra, que hace ya un par de años no he vuelto a escribir. Ahora estoy haciendo los primeros movimientos con este otro trabajo. No, a mí los temas me surgen en la cabeza, los pienso, son temas que por lo general he leído, he escuchado, y cuando siento que tengo información o que hay posibilidades de acceder a la información, empiezo a copiar esa información y se me va en la cabeza y luego en el papel, por lo general en forma manuscrita, haciendo un esbozo, y luego voy tratando de llenar ese esbozo con la documentación y bueno, con la reflexión, la redacción, y así bueno, se han ido elaborando los trabajos en los que me ha tocado. Yo fui docente muchas décadas de la enseñanza media y a nivel de la Facultad de Humanidades, y mi trabajo como investigador ha sido algo de alguna manera paralelo, pero no me he podido, tampoco creo que en los trabajos me puedo desprender de mi condición de docente. Y en este caso puntual, ¿cuál ha sido tu motivación fundamental? Más allá de lo que contabas hoy, de que no existía, digamos, una investigación profunda, compartida al respecto, pero ¿cuál sería ahí la respuesta? Es una pregunta que no es inocente y de una gran picardía. Quizás me lleva a mi adolescencia, a mi militancia política, que siempre asocié con la historia. Tal vez allí surgieron mis dos grandes vocaciones, y me permito decir que tuve una fugaz cercanía, siendo un adolescente, con Vivian Trías. Y a partir de allí temas como la Revolución Boliviana, el fenómeno del estalinismo. Entonces, desde aquellos lejanos años, muy lejanos, siempre tuve la intención de abordar el tema del estalinismo y cómo se reflejó en el Uruguay. Y cuando pasaron los años, las décadas, y uno vio que era un tema que se abordaba de manera superficial, de soslayo, bueno, me animé a sacarme aquella espina que tenía desde mi casi adolescencia. Muchísimas gracias, Fernando. Una vez docente, siempre docente, porque hoy hablabas en tiempo pasado, si es por siempre. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda. Espectacular. Yo me quedo con ganas de leer la obra. Bueno, te agradezco. A ver allá, Montelongo. Una preguntita. Puedo decir que eso termina en el año 68. Yo tenía 6 años. En el año 68 termina el periodo histórico que marca. No voy al fenómeno del estalinismo de la Unión Soviética, sino al paralelismo con el Partido Comunista Uruguayo y la influencia del estalinismo que algo un poco más o menos uno sabe que hubo un periodo de tiempo que sí, que dentro del Partido Comunista hundió un poco el ejemplo. Pero hay un quiebre del Partido Comunista, como vos decís, hasta el año 68, que me interesa ver si está reflejado o si tenés otra visión diferente en cuanto al quiebre que hace el Partido Comunista en el año 55 en un congreso
donde echa, supuestamente, la primer secretario, Luis Gómez, que era el que había caído más que nada en el stalinismo y el partido había caído en el culto a la personalidad con esa persona, y empieza otro proceso que a la vista de la generación mía dejó de lado lo malo en esa época, pasando a ser un partido comunista más abierto, más democrático, más participativo. Eso es al menos, eso pensamos nosotros, que fue un quiebre que se hizo en el año 55. Como nos llevas hasta el año 68, me gustaría saber tu visión. Sí, la llamada crisis del 55, así lo denominaron los comunistas, está ampliamente tratada. Voy a tratar de ser breve, voy a tratar de ser claro. El carácter estalinista del partido no se le debe atribuir a Gómez. Gómez fue durante 20 años su máxima expresión. Asume la Secretaría General en el 35, es expulsado en el 55. Quienes lo expulsan, a quienes yo denomino los boyardos, y yo denomino la conspiración de los boyardos, le hace Arismendi, Macera, Viera, Alberto Suárez, Julián Arévalo, Enrique Rodríguez, siguieron siendo tan estalinistas como antes. Además, el proceso por el cual cómo fue expulsado Gómez, los motivos por los cuales fueron expulsados Gómez, yo invito al lector, son la quinta esencia del estalinismo. El Partido Comunista siguió siendo tan estalinista después del 55 como antes. Cuando viene la crítica de la Unión Soviética y del PECUS en el 20 Congreso al fenómeno del culto de la personalidad, el Partido Comunista adopta las mismas posiciones y lo siguió haciendo. O sea, trato de responderte la segunda parte de tu pregunta. El estalinismo no muere con Stalin. El Partido Comunista, no hablo del día de hoy, no me interesa, hasta 1968 fue estalinista. Puedo decir que fue estalinista hasta 1992, porque todas y cada una de las posiciones de la Unión Soviética fueron defendidas acríticamente. La intervención soviética en Afganistán, 79-89. Las prácticas, repito, con las que fue expulsado Gómez, con las que fueron expulsados años antes figuras como Héctor Rodríguez, todas son la quinta esencia del estalinismo. El estalinismo no murió con Stalin, el Partido Comunista aplicó el estalinismo hacia adentro. Hubo un mayor aire, sí, hay algunos personajes como Rosenkopf, que tuvo su pasaje por el Partido Comunista, lo reconocen después del 55, pero su acriticismo con respecto al fenómeno estalinista no cambió un ápice. Desde 1921, que fue su fundación, no en el 20. El Partido Comunista reivindica su fundación en septiembre del 20. Y en septiembre del 20 el Congreso del antiguo Partido Socialista lo que discutió fue la afiliación o no a la Tercera Internacional. Y en ese Congreso de septiembre del 20 lo que se resolvió fue la adhesión a la Tercera Internacional. Frugoni lo que pidió fue esperar para tener las explicaciones de cuáles iban a ser las tácticas aplicadas a América Latina por la Tercera Internacional. Quedó en minoría, pero fue electo miembro del Secretariado Ejecutivo y siguió siendo director del semanario Justicia, que era el órgano oficial del partido, y el partido se siguió denominando Partido Socialista. Es recién en abril del 21, cuando habían llegado ya las famosas 21 condiciones, que se produce la escisión. Así que también en cuanto a la tergiversación de su propia historia, el Partido Comunista del Uruguay siguió la senda del estalinismo. Muchas gracias, Fernando. Fue una excelente pregunta. Yo les invito, porque nosotros tenemos que dar comienzo ahora a la siguiente charla, pero si quieren, hay un espacio en el stand de la Dirección General de Cultura, que es un stand de acrílico, en donde se puede seguir el intercambio. Y bueno, y en el libro también estará la respuesta más desarrollada. Muchísimas gracias, Fernando, por tu participación, por tu tiempo.
Y bueno, te damos un fuerte aplauso.